Hola, buenas tardes compañeros y maestro. A nosotros nos tocó el escenario sociocultural. Somos el equipo 2 y está conformado por Ángel Javier, Ángel Daniel, Gael Alberto, Jesús Iván, Edgar Jesús, Gael Martínez y su servidor, Leonel Trujillo. Es la unidad 3 y los temas son índice de desarrollo humano, índice de desarrollo social y desarrollo urbano cultural. A continuación irán los compañeros. Les voy a hablar sobre el índice de desarrollo humano. Es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se utiliza para clasificar a los países en 3 niveles de desarrollo humano. El índice está compuesto por la esperanza de vida, la educación e indicadores de ingresos per cápita. Un país obtiene un IDH más alto cuando la esperanza de vida es mayor, el nivel de educación es mayor y el ingreso nacional bruto (INB) per cápita es mayor. Es un indicador compuesto extensamente utilizado a nivel internacional que relaciona 3 dimensiones: longevidad, educación e ingresos, para dar cuenta del grado de oportunidad efectiva que tienen las personas de expandir sus capacidades. Objetivos del índice de desarrollo humano. A grandes rasgos, este índice busca aportar luz al nivel de vida que experimenta cada lugar del mundo, para así poder enfocar futuros programas de ayuda internacional en diferentes ámbitos como infraestructuras, proyectos educativos e instituciones. El indicador es realizado desde 1990 por parte de la ONU, sustituyendo los análisis de crecimiento previos, los cuales no enfatizaban el aspecto humano y su desarrollo, y se centraban especialmente en el punto de vista más económico. El Índice de Desarrollo Humano, o IDH, se considera como una forma de medir la riqueza de una nación. Anteriormente, para medir la riqueza de una nación se basaban solamente en el crecimiento económico, pero después del primer informe que se dio en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo, se llegaron a 3 dimensiones o 3 formas de medir el desarrollo humano. Como ya había comentado mi compañero, una de estas sería la salud, que se encarga de medir el gozo de una larga vida saludable por el medio de la esperanza de vida al nacer. La segunda sería la educación, que cuantifica el acceso a una educación de calidad por medio de 2 indicadores: los años promedio y los años esperados de escolaridad. La tercera sería los ingresos, que estigma la obtención de recursos para gozar de una vida digna mediante el ingreso per cápita. Hola compañeros, buenas tardes. A mí me tocó el desarrollo social. Es un proceso de mejoramiento e igualación en las condiciones generales del bienestar de una población. Esto permite una mejor calidad de vida y reducción significativa en las brechas existenciales en las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas y culturales, como la alimentación, salud, educación, vivienda, empleo, salario y seguridad social. El desarrollo social también se conceptualiza como un camino hacia niveles más elevados a las sociedades de mayor desarrollo, como una mayor igualdad de oportunidades y los derechos humanos básicos, que viene siendo el proceso por la que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros para cubrir necesidades básicas y complementarias y la creación de un entorno social que respete los derechos humanos. El índice de desarrollo social permite identificar desigualdades regionales, poniendo en manifiesto las distintas realidades de un país
que viene siendo las dimensiones económicas, que se dividen en sociales, ambientales, políticas y culturales, que ya le había mencionado, y también las de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo, y salario y seguridad social. Y eso sería todo, compañeros, de mi parte. Mi nombre es Ángel Daniel Ramírez Vargas y hoy voy a hablar sobre el desarrollo social, que es en sí dar en primer lugar a las necesidades de las personas para que tengan una igualdad de oportunidades. Es decir, que le vamos a dar más voz a la gente que no tiene las oportunidades que la demás gente debería que ellos deberían también tener, porque así dice la ley que deberíamos de tener todo alimento, educación, servicio médico, pero pues ya sea por ser una minoría o por la zona poco accesible que estén, no se les cumple esto y el gobierno o las mismas fábricas no hacen caso a la esa por conveniencia de ellos. Por ejemplo, en las fábricas contaminando sus recursos de agua o consumiéndolos directamente nada más por la ganancia de la fábrica y perjudicando a todo este grupo de personas que no tiene ese recurso, bueno, que ya no tiene porque se los agotó todo las fábricas y dejando solo a la gente que tenga el recurso para el dinero para pues tener una pipa en sus casas y tener agua, pero a las demás perjudicándolas. O también pudiera ser a la gente que vive pues un poco más alejada a lo que es en los centros de la ciudad, que vive más alejada, que no le llega ni siquiera los postes de luz ni el agua y no se les ni educación ni servicio médico porque nadie quiere subir. Eso también sería un descuido pues lo que sería el desarrollo social, ya que se debería de otorgar esto a este grupo de personas. El siguiente tema es el desarrollo urbano y rural. Se refiere al progreso regional de estas áreas, incluyendo a las personas y empresas, que resulta crucial para un desarrollo sostenible. Este es el caso especial de los países de bajo y medianos ingresos, que están pasando por una transacción urbana, y para los países donde se debe crear oportunidades de empleo tanto en las áreas urbanas como rurales, para una población joven y en crecimiento. También se puede resaltar que la división rural-urbana es efectivamente cada vez menor, donde los vínculos e interacciones entre las personas y las empresas de los asentamientos rurales y urbanos son cada vez más fuertes. Los vínculos e interacciones entre lo rural y lo urbano son elementos cada vez más importantes de los sistemas de producción y medios de vida en la mayoría de las regiones del mundo. Según datos del Banco Mundial, la proporción de población rural ha disminuido en todo el mundo entre 1960 y 2017 del 67% al 45%. Ahora sí, ¿qué es el desarrollo urbano sustentable? Definición de desarrollo urbano sustentable: es el desarrollo de espacios urbanos para que no dependan excesivamente de las zonas rurales y en donde las personas satisfagan sus necesidades sin comprometer las generaciones futuras. Este desarrollo busca reducir la huella ecológica de las ciudades y minimizar su aporte al cambio climático por medio de la reducción de la contaminación generada, mejoras en el uso de la tierra, reciclaje de materiales, disposición correcta de basura, etc. También similar, desarrollo sustentable busca lograr la sustentabilidad, en este caso la sustentabilidad urbana. Ambos son un proceso con un objetivo final. Características del desarrollo urbano sustentable. Al lograr la mayoría de estas características o elementos, se puede hablar que la ciudad tuvo un proceso de desarrollo urbano sustentable y logró la sustentabilidad urbana. 100% de la energía proveniente de fuerzas renovables, sistema integrado de reciclaje de agua y basura, amplios espacios verdes integrados al desarrollo comercial, industrial y residencial, transporte público masivo e integrado que permite desplazarse por toda la ciudad en diferentes medios con una única tasa, edificios verdes inteligentes que minimizan el uso de recursos. Ideas erróneas que tienen sobre el desarrollo urbano sustentable. Muchas ven a las ciudades con gran densidad poblacional como sitios decadentes de donde reina el crimen, la contaminación, enfermedades, etc. En general,
las ven contrarias al desarrollo amigable con el medio ambiente. Pero lo cierto es que los espacios urbanos con gran densidad poblacional pueden ser más sustentables que los suburbios o áreas rurales, con hogares separados por grandes distancias. Las ciudades con espacios de uso mixto tienen los recursos más cercanos entre sí: hogar, escuela, trabajo, parques, hospital, centros comerciales, etc. Esto lo hace más eficiente gracias a que tienen menores costos de transporte, vivienda y servicios públicos que permiten ahorrar muchos recursos. Hay mayores economías de escala. Las personas van a encontrar cerca de su hogar los servicios que necesitan e incluso posiblemente trabajo, por lo que ya no tendrán que gastar 2 o 3 horas al día desplazándose en transporte público o de forma particular. Además, se hace más viable que las personas caminen, usen bicicletas o similares para sus desplazamientos. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a lograr nosotros el desarrollo urbano sustentable. Este debe estar guiado por una visión de planificación y gestión sostenible que promueva los espacios verdes interconectados, sistema de transporte multimodal y el desarrollo de las tierras de uso mixto. Para lograr este tipo de desarrollo urbano es necesario crear asociaciones de entidades públicas y privadas, a través de los cuales se protegen los recursos ambientales, culturales e históricos de la ciudad. El gobierno, con el apoyo o presión de la ciudadanía, puede crear leyes o instituciones que impulsen la sustentabilidad. Además, el sector privado puede crear nuevos negocios y crear valor desde el uso eficiente de los recursos y la aplicación de nuevas tecnologías. Igualmente, los poderes políticos, legisladores, reguladores, alcaldes, gobernadores, juntas comunales, etc., deben participar y apoyar la planificación y desarrollo del área urbana. Deben, por ejemplo, exigir el uso de las técnicas de construcciones amigables con el ambiente, buscar un equilibrio entre los sistemas naturales de la ciudadanía con los ríos, con la infraestructura pública. En ese sentido, cualquier desarrollo nuevo o renovación urbana debe priorizar no solo la construcción de vivienda para todo tipo de familia, sino también la implementación de servicios de salud, educación, comercio, transporte, etc. Ahora vamos a hablar de las dificultades de desarrollo humano sostenible. Algunas de las dificultades para lograr ciudades sustentables son los límites legales del gobierno, la falta de coordinación entre el poder público y privado, la disposición de recursos para invertir y la poca participación de la ciudadanía. Desarrollo urbano en México. Gran parte del incremento demográfico en México para las próximas décadas será urbano. Esto quiere decir que para 2030 la nación pasará de 380 ciudades a 960, donde estará concentrado el 83% de la población nacional. Si se mantiene el patrón de expansión territorial que define a las ciudades mexicanas, se podrán observar estos escenarios. Aumentarán los tiempos, distancias y costos de los recorridos urbanos. Se incrementarán los costos sociales, requiriéndose mayor inversión para conseguir mayores conectividad. Tenderán a expandirse los asentamientos humanos irregulares por la carencia de suelo habitable bien ubicado, ya que las mejores instalaciones periféricas urbanas estarán absorbidas por el mercado inmobiliario formal. Esto presenta para México un reto formidable, porque en las ciudades es donde se centraliza las fuerzas políticas, productivas, culturales y científicas, a tal punto que el bienestar del país está depositado en ellas. Ejemplos del desarrollo urbano sustentable. Algunos ejemplos serían como el Sistema Integrado de Transporte Público Urbano en Medellín, Colombia. Este cuenta con el Sistema Integrado de Transporte Metro de varias líneas que atraviesan la ciudad, metrocables en los sectores menos favorecidos en las lineras del valle, metrópolis con rutas de buses de transporte rápido de mediana capacidad con estaciones y carriles propios, tranvía, transporte de pasajeros ferroviario, urbano y eléctrico, ciclorruta o ciclovía, carriles o áreas destinadas al uso exclusivo de bicicleta. Este sistema permite movilizar por la ciudad con un solo pago y muy útil para las personas con ingresos bajos. Además, usa fuentes de energía renovables. Otro ejemplo también sería el alumbrado público 100% LED en Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires quiere ser la primera ciudad 100% LED de la región. Este tipo de iluminación supone un ahorro energético del 50% y disminución de gastos de mantenimiento del 30%. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar
hablar del desarrollo urbano y rural. Estos consisten en dos modalidades de crecimiento y mejoramiento de los asentamientos humanos. El desarrollo urbano es un sistema de expansión de áreas residenciales destinadas a crear ciudades y por otra parte el desarrollo rural es un proceso que tiene como finalidad mejorar el nivel de vida de las personas que viven en el área no urbana. El desarrollo urbano está planificado mediante ingenieros civiles, diseñadores, gerentes de proyectos, arquitectos, etc. El desarrollo rural requiere de un desarrollo social, económico y político de los sectores más pobres y remotos. Estos desarrollos cuentan con características importantes con las que podemos diferenciar uno de otro. Las características del desarrollo urbano se asocian a la ciudad y las localidades que presentan grandes construcciones y una organización ambiental creada por los humanos. También hay presencia de centros administrativos gubernamentales y centros financieros. La población tiene ingresos superiores a los del espacio rural. Las relaciones sociales son más impersonales y de menor duración. Hay movimiento migratorio, el cual es positivo. Las características rurales, estas se asocian al espacio del campo natural. La población es homogénea. Hay poca o nula presencia de centros administrativos gubernamentales y centros financieros. El ingreso de la población es inferior que en las zonas urbanas. Las relaciones sociales son más íntimas y duraderas. Y hay flujo migratorio, el cual es negativo. La distinción tradicional entre zonas urbanas y rurales dentro de un país se ha basado en el supuesto de que las áreas urbanas, sin importar cómo se definan, proveen un estilo de vida distinto y usualmente un estándar de vida más alto que las áreas rurales. En muchos países industrializados, esta distinción se ha difuminado y la principal diferencia entre zonas urbanas y rurales en términos de las circunstancias de vida tiende a ser una cuestión del grado de concentración de la población. En México, población urbana, la que habita en localidades de más de 2.500 habitantes, y la población rural, la que cuenta con menos de 2.500 habitantes. Sin embargo, la densidad de asentamiento puede no ser un criterio suficiente en muchos países, particularmente donde hay grandes localidades que todavía se caracterizan por un estilo de vida verdaderamente rural. El desarrollo urbano, según esta concepción, es la construcción de grandes edificios, centros comerciales, modernas pistas, obras físicas que privilegian atractivos turísticos y de recreación. La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. El desarrollo rural es un proceso de transformación de los niveles de vida y bienestar de la población rural, de mejoramiento de los índices de seguridad laboral y de aumento de la capacidad productiva de las organizaciones campesinas. Bueno, compañeros, espero no les haya quedado duda en este video y les haya quedado muy claro el tema de escenario sociocultural. Y es todo, gracias. Eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Hazte a un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Amigos! ¿Ya puedo irme?